Fue una sorpresa para todos ver cómo Stray Kids anunciaba su regreso para este 22 de agosto, compartiéndonos el trailer de su nuevo álbum Karma. Aunque yo ya sabía que el comeback no respiraba en la nuca, así que tan sorpresa no fue. Este regreso además será su cuarto full álbum de estudio, uniéndose así a Go Live, a Noisy y a Five Star. Como si no fuera sorpresa tampoco, su trailer vino acompañado de muchas referencias que llevó a que Stay hiciera teorías, tanto por lo que podría tratar este nuevo concepto, su relación que podría tener con eras anteriores de Stray Kids como Hollow, Hop o 8, referencias a otras obras ya existentes, su relación al Stray Kidsverse, entre muchas otras cosas más. Yo por supuesto no pude aguantarme a hacerle un análisis, aunque es complejo hacerlo a este punto considerando que mientras subo este video aún no nos han compartido mucho sobre esta era, ni tampoco el Stray Kids intro de Karma, que suele explicar todos los significados del proceso creativo de un álbum, pero eso no va a impedir que nos fijemos de algunas cosas curiosas que tiene el tráiler, ¿verdad? Porque créanme, hay muchos detalles escondidos. Antes de empezar, recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales donde soy más activa y pueden interactuar mejor conmigo. No olvides suscribirte porque valoro mucho tu apoyo y así voy a traer más videos de este tipo, ya que estaré muy activa con todo lo que es el comeback de Stray Kids. Aquí voy a mencionar algunas cosas que podrían relacionarse al Stray Kidsverse, así que si quieres saber de qué trata el universo cinematográfico de Stray Kids, pueden ver esta lista de reproducción que tengo en mi canal. En fin, retomando el punto principal, veamos qué nos quiere decir Stray Kids en esta nueva era. El cómo pasamos ahora a un concepto futurista y la próxima confrontación entre los 8, la cual nos muestra cómo el karma ha afectado en sus vidas luego de conseguir esa aclamada victoria. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Apenas inicia el tráiler, lo primero que se nos presenta es a Felix en una conferencia de prensa, donde nos explican en el noticiero que hay una competencia internacional de deportes la cual se celebra cada año, que es el torneo deportivo Karma, y en el año 2081 se enfrentarán los 8 ganadores de los años anteriores. Este anuncio de hecho se hizo un 22 de agosto, que es el día en el que sale el comeback, y el torneo de paso fue fundado en el 2018, el año en el que debutaron. Es más, el torneo de por sí se hace todos los 25 de marzo, fecha también de su debut, y el que sea en el 2081 nos hace también referencias a un desorden de números entre el debut y también al aniversario de Stay, que es el 1 de agosto, en fin, referencias que me dan ternura. Nos muestran cuál es el lugar en el que se llevará a cabo este torneo y vemos que en cada edificio está la imagen de Felix. Esto debido a que el último que ha ganado el torneo ha sido Felix en el año 2080. Luego de esto nos introducen a los campeones de años anteriores. Pero antes de ver a los campeones de años anteriores, ¿qué es el torneo Karma Sports? Primero hay que verlo desde la perspectiva y significado del álbum, el cual sabemos se llama Karma. Karma proviene del sánscrito, que es una lengua de la India. Nos habla de una energía espiritual que es creada en base a nuestras propias acciones mentales, verbales y físicas. Son prácticamente las causas y efectos de nuestros pensamientos y acciones. Y esto permite equilibrar tu comportamiento actual con tu futuro, o tu comportamiento actual se debe a lo que hiciste en el pasado, ya que una buena acción equivale a un buen karma y una mala acción pues a un mal karma. No es que recibas una recompensa o un castigo, sino que es un ciclo que tú creas en base a tus comportamientos, lo que hace que tu vida se convierta en tu propia responsabilidad. Nos volvemos creadores coactivos de nuestra realidad y cada acción desencadena eventos que afectan a nuestro entorno. Eso sería el concepto general, ya que hay mucha profundidad y la verdad me entretuve un buen tiempo investigando todo lo relacionado a los conceptos kármicos. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Cuando se habla de este equilibrio entre lo bueno y lo malo de tus acciones, muchos lo relacionan al símbolo del yin y el yang, que representa dos fuerzas opuestas que son complementarias, ya que son la base de la armonía y el equilibrio de nuestra existencia. No existe luz sin oscuridad, ni bien sin mal. Poseen una interdependencia y no son puras por sí sola. Ahora, relacionándolo al tráiler de Karma, este torneo no busca solo reconocer al mejor atleta y solo por eso serán ganadores. Tus acciones dentro del campo de juego afectarán a tu futuro, como también tu pasado afectará a cómo te comportes dentro del juego. Se podría decir que en vez de ganar por cómo lo hicieron en el torneo, es como deben merecer la victoria por todo lo que ya han logrado. Y por eso cada uno de los chicos son campeones, porque fueron premiados de la forma en cómo sus acciones lo llevaron a ese torneo. Y en el tráiler es que nos muestran las consecuencias de esas acciones, de su karma. Como ya les dije, Felix es el campeón del año 2080. Tiene un montón de medallas y mucha gente parece fascinado por verlo, o bueno, a sus logros mejor dicho. Nos transportamos al campeón del 2079, el cual es Chanbin. Está en un cuarto que tiene algunas máquinas de gimnasio y en los muebles están los premios que ha ganado. Él practica boxeo y podríamos deducir que ganó el torneo con ese deporte, ya que en los pósters pegados aparecen muchos nombres con gente con la cual se enfrentó y referencias a ese deporte en sí. Fue considerado la bestia del
Karma. Y si nos fijamos, este trofeo se ve un poquito estropeado. Chanbin ve en la pantalla del televisor una imagen de Han Ji-sung, quien fue el campeón del Karma Sports en el 2078. Lo vemos a él en un barrio que es totalmente distinto a la ciudad del inicio. Su cartel, que es más una pintura, está bastante deteriorado. Incluso llega gente a pintar por encima de ella. Los pocos carteles que se observan nos pueden dar una idea del deporte con el que participó, que fue en una copa de fútbol y fue el mejor jugador en eso. Ni quien te crea, Han Ji-sung. De repente, un balón choca con sus pies y ve que proviene de unos niños que tal parece que son sus fans porque tienen camisetas con su nombre y el año en el que participó. Pero Jisung, de furioso y de pesado, les aplasta el balón desinflándolo. Era este, ¿vieron? Rápidamente pasamos a la escena de Lino y Seungmin. Están en una habitación llena de cosas como pósters, premios, ropa, casilleros y otros muebles de fondo. Esto nos deduce que ellos dos participaron en una pista de carrera de autos. Quizás la razón por la que estén los dos se deba a que anduvieron en un auto en conjunto, como se ve en el videojuego que están jugando. Y bueno, digamos que son los ganadores del año 2077, pero me costó mucho ver una parte donde pueda estar este número, así que quiero suponer que está en este cartel borroso, y considerando la posición de esta escena del tráiler da lugar a que sea el año 2077, así que no sé, igual puede ser un detalle que a propósito no quisieron mostrar, quién sabe. Luego nos movemos a la escena de Chan, en la cual pareciera estar en un espacio vacío y frente a él hay varios espejos. Es el campeón del año 2076, y a diferencia de los demás, no hay indicios que muestren qué deporte jugó en específico. Y es porque Chan tuvo ese juego de forma mental, no física. Y les recuerdo, Karma es todas nuestras acciones mentales, verbales y físicas. Siempre me da curiosidad las escenas de Chan en estos videos, porque al verse reflejado en cada uno de los espejos es la forma en la que él se enfrenta al peso de sus propias decisiones. Él ganó el torneo porque consiguió el dominio en sí mismo, el equilibrio. Lo llaman directamente el campeón del karma. Y por eso está en la superficie donde está la moneda del yin y el yang. Y esta también dice 0325, Stray Kid Stage, referencias cute, ya saben. De hecho, hasta su maquillaje nos confirma esta confrontación de polos. Un lado más frío, el otro más apasionado. Dos fuerzas opuestas que se complementan entre sí para obtener dicho equilibrio. Aquí, como ven, es cuando aparece la moneda, la que posee el yin y el yang con la palabra de Stray Kid al medio. ¿Acaso Stray Kid como conjunto es lo que permite el equilibrio entre estas fuerzas? Esta moneda de alguna forma llega donde está Yeongin, quien está en una azotea leyendo lo que parece una revista. Me es difícil reconocer cuál, pido perdón. Parece estar en este lugar como si vacacionara, aunque se ve bastante abandonado y sombrío. La moneda impacta contra su cabeza despertándolo de la somnolencia. Vemos de fondo su imagen en la pantalla que dice que fue el campeón del 2075, pero tampoco se nos comenta mucho sobre con qué deporte participó. Toma la moneda entre sus manos y mira la pantalla. Ahí la imagen cambia mostrando que Félix es el ganador del último torneo y que busca saber cuál será el campeón en el año 2081. Félix en la conferencia saca la moneda y dice a la cámara: es decir, pueden jugar y ganar usando esta moneda. Yeongin contempla la moneda una vez más y por su expresión podemos suponer que está dispuesto a ganar de nuevo este torneo. Aquí se hace una secuencia muy curiosa ya que Chanbin, al golpear el saco, justo nos muestran cómo el vehículo de Seungmin y Lino se destruye y pierden. Pero a su vez, de la televisión salen muchas más monedas y cada uno toma una. La moneda llega a Chan, quien ahora está de espaldas con su reflejo. ¿Será que se niega a enfrentar ahora las consecuencias? Con la moneda en mano, la muerde. Es su forma de acceder a participar de nuevo en el torneo, de hacerse cargo una vez más del karma que vendrá por sus acciones cometidas. Jisung hace algo similar. Él, que estaba tan molesto porque ya no era valorado como antes, al recibir la moneda, besa su medalla del 2078 para recordar ese legado de él y muerde la moneda al igual que Chan, aceptando el reto sin siquiera dudarlo. Vemos de paso a Seungmin hacer lo mismo y a Chanbin también luego de dar un fuerte golpe que demuestra su convicción. Al introducir a Hyunjin, él anda en moto por la autopista en una noche lluviosa. En vez de dirigirse al estadio Karma, se dirige al camino Stray Kid. Yellowwood referencia, ojito. Llega a un lugar donde podemos suponer es su espacio que aún lo recuerda como campeón. Fue el primer campeón entre los 8, en el año 2074. Él está cubierto por la lluvia, pero decide sacarse el abrigo para contemplar un holograma grande de él como campeón. A juzgar por su ropa, debió haber participado en una carrera de motos, y más considerando que vino en una moto. Pero Hyunjin, a punto de morder la moneda, decide tirarla a la pantalla, y es ahí que termina el tráiler con el anuncio de que en el 2081 va a empezar el torneo Karma Sports. Todos vamos a ir, ¿verdad? Ahora que ya sabemos todo esto, ¿tendrá esto alguna conexión con el Stray Kids? ¿Con algún álbum pasado? Hay muchas cosas que por supuesto quedaron en dudas. ¿Cuál será específicamente el deporte de Yeongin?
¿A qué se debe esta dinámica de querer reunir a los 8 últimos campeones? Y la pregunta más grande, ¿quién ganará esta competencia en el 2081? Otra cosa que me dejó pensando es el hecho de que ni Yeongin, ni Lino, ni Hyunjin mordieron la moneda. De Felix no menciono porque él fue quien los convocó en primer lugar. Cada uno, de paso, tomó una reacción distinta a la escena que les tocaba, lo que confirma que cada escenario de los chicos es la representación de su karma y son las consecuencias de su victoria. Felix, al ser el ganador más reciente, por supuesto que estará al ojo público, disfrutando de ser, por así decirlo, el famoso actual. Chanbin, al ser del año anterior, parece un poco alejado de este público, enfocado más en seguir con sus entrenamientos que andar en conferencias. Jisung es el más afectado con esto, ya que pasado 2 años, la gente empieza a olvidarlo, lo que lo enfurece incluso si aún tiene aficionados que lo apoyan. Seungmin y Lino hacen algo similar que Chanbin, pero en vez de entrenar de verdad, deciden hacerlo en un videojuego que no requiera mucho esfuerzo, ya estando cansados de él. Chan está aislado de cualquier relación con la realidad y aún sigue apegado a su inconsciente, el cómo este puede aún tener dominio sobre él y debe controlarlo. Yeongin, ya 5 años después de su victoria, decidió alejarse de la sociedad y quiere descansar. Y por último, Hyunjin contempla la imagen de su pasado, aquella que es imponente comparado con lo que es ahora. Si bien parece que aún lo idolatran, podría ser que incluso lo valoren más que los otros campeones, Hyunjin no parece disfrutarlo. Todas estas escenas nos muestran el ciclo que conlleva alcanzar dichas victorias. Si habrán visto mi análisis de Hollow, ahí la victoria, el obtener el éxito, es vista como algo que nunca llegará a llenarte por completo. Por eso uno anhela más, a tal punto que la ambición te ciega y te destruye a ti mismo. En Karma, la victoria es visto de otra manera, un ciclo en donde cuando ganas, obtienes fama. Luego quieres seguir con lo que te gusta hacer, pero te empiezan a olvidar y te enojas. Así que dejas tus aficiones por preferir el ocio de la misma. Entras al conflicto mental que impide enfrentarte a ti mismo y decides huir del mundo para vivir una vida tranquila, porque cada vez que regresas a él, ves esa imagen imponente de ti en un pasado, la cual ahora ya no la sientes en lo absoluto, porque ya no eres esa persona. Has decaído y perdido lo que la gente consideraba valioso en ti, o eso es lo que tú piensas de ti mismo. Esto igual se puede hacer un paralelismo con 8, donde dependían de la suerte que le daba la galleta 8, y se menciona que Stray Kids traen la suerte por sí sola, pero en Karma es visto como el mediador entre las dos fuerzas opuestas, el volver a vivir la victoria para guiar su karma a otro camino, no dejar el pasado atrás como una meta cumplida de la cual sientes que ya no te pertenece. Hay que atreverse a enfrentarlo de nuevo. Si bien compiten entre los 8, no buscan realmente saber quién es el mejor entre ellos, sino que buscan romper ese círculo kármico. Un círculo kármico es este patrón repetitivo de eventos o situaciones que han producido dicho karma, y en el 2081, solo cuando ellos aprendan a romper este ciclo y equilibrarlo a su karma, es entonces que esta competencia no tendrá consecuencias negativas para ellos. El éxito es visto como algo efímero y que traerá repercusiones negativas más adelante, pero aquí esperan encontrar una posibilidad de cambiar este destino y entenderse mejor a sí mismos. La pregunta del millón viene, ¿esto tiene alguna conexión con el lore del Shrekkiverse? Puede que sí, puede que no. Honestamente me gustaría esperar a que salgan los otros enví que aún quedan por compartir si realmente este concepto entrará en el lore, aunque la verdad sí podríamos sacar un poquito de jugo con el tráiler. El hecho de que Felix sea quien quiera volver a juntar a los campeones del torneo es como que si viniera de la conclusión que nos dejó Hollow, cuando Felix es quien toma los sets de los chicos entre sus manos para que no pierdan su razón de ser. ¿Será que aquí por fin serán llenados? Y una vez más, tiene mucho sentido que Felix tome este papel, porque como siempre, en todos los universos, él busca volver a juntar a los chicos para que no ocurra lo que pasó en el Shrekiflix, que fue que lo olvidaran. Quizás este es otro de sus intentos en donde pueda por fin decirles que tienen el poder de cambiar dicho destino, que no solo Felix puede controlar todo este megaverso, ni el único que puede cambiar su karma. Esperemos que por fin Felix logre hacer a todos felices, incluso si las consecuencias de sus actos ya han llevado a finales devastadores. Pero ese es el propósito de Karma, que no sea el determinismo quien guíe sus movimientos, ni los pasados, ni los futuros, sino que ellos mismos sepan lo que están haciendo, y que eso que están haciendo resulte valioso especialmente para ellos. Solo así podrán ser capaces de romper este ciclo kármico. Llegamos al final de este video. Muy probablemente quedaron muchos detalles por analizar y por supuesto aún falta que nos revelen más contenido, pero pudimos sacar bastante provecho, ¿verdad? Aún así, me gustaría que me comentaran qué otros detalles notaron o qué simbolismo sacaron ustedes. No olvides seguirme en mis otras redes sociales y darle me gusta al video y suscribirte. Espero que les haya gustado mucho este video y pues ya no los molesto más. Un fuerte abrazo y nos vemos.